Voy a hacer primeramente dos referencias de carácter textual. La primera referencia a la que quiero manifestar esta mañana es el orden de los llamamientos. Es decir, normalmente al llamado de Dios en la Biblia se le llama vocación o llamado. El mundo católico en general le dice vocación. El mundo evangélico muchas veces le dice llamamiento o llamado. ¿A qué se refiere el llamamiento? El acto divino por medio del cual el Señor llama a una persona para que venga a sus pies, es decir, para que esa persona se entregue o le sirva. Pero también incurre en otra condición, en el hecho de que hemos sido llamados a una vocación específica, es decir, la mayoría de los que estamos aquí tenemos una vocación de parte de Dios. Esa vocación tiene que ver con diferentes áreas ministeriales, es decir, Dios no nos ha llamado para que nos sentemos el día domingo en la mañana a recibir una palabra. Nos ha llamado a compartir. Cristo nos llama, Él crece en nuestros corazones para que nosotros mostremos a Cristo a las demás personas. Si usted recibe el llamado de Dios, el llamado de Cristo, usted recibe a Cristo y no comparte a Cristo, no está cerrando el círculo del servicio y del llamado que Dios nos hace. Es decir, tenemos que quitarnos la idea religiosa de pensar que Dios nos ha llamado a ser religiosos, de venir el domingo, salir de nuestros compromisos evangélicos y nos vamos a la casa y ya cumplimos. Algunos hermanos bromeo con él, bromeo y en serio, ¿verdad? Porque les digo, porque los conozco tanto, ¿verdad? Y ellos me conocen a mí también, que yo les digo, es que usted, ya me lo puedo, que 2 veces llega en la semana a la iglesia, pero solo le voy a poner un marcador en la entrada, quizás de huella digital, ¿va? Porque como que a marcar y se van, ¿va? O sea, es decir, cumplen con sus compromisos religiosos y se sienten como que ya llenaron todas las expectativas cristianas que deben de cumplir. Totalmente equivocado. Dios no nos ha llamado a estar en un templo. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Y eso lo tenemos que entender. Si usted no lo va digiriendo y no lo va haciendo parte de su vida, porque también conozco gente en este lugar que tienen años de estar sentaditos en la iglesia y está bien, yo respeto las personas que no se quieren meter en más, pero no es a eso que Dios lo ha llamado. De verdad, si Cristo está creciendo en su corazón, usted tiene que compartir a Cristo. Ahora, todos los llamamientos y vocaciones de Dios se caracterizan por 3 elementos. Fíjense bien, en el de Moisés, Isaías, Jeremías, la mayoría de los que están presentes probablemente recuerden el de Moisés. A Moisés Dios le habló desde una zarza ardiendo. Dios se manifestó ahí, pero siempre en los llamamientos y vocaciones Dios se manifiesta. Diga conmigo, Dios se manifiesta. A través de un ángel, a través de un milagro, cualquier elemento, pero siempre se manifiesta. Segundo, en todos los llamamientos hay una dificultad. Diga conmigo, dificultad. ¿Cuál es la dificultad en el caso de Moisés? Yo no puedo hablar, yo no puedo ir. O sea, Moisés decía cantidad de excusas. Aparentemente en el texto aparecen por lo menos unas 3 excusas que él tenía para no servirle al Señor. Jeremías, ¿qué le dijo al Señor? Soy muy niño, soy un niño, soy muy joven, no puedo ir. Entonces, esa dificultad consiste en que uno no quiere. Uno no quiere, pero Dios lo llama. ¿Y cómo uno se resiste si el llamado de Dios es irresistible? Cuando Dios te llama no porque eres capaz, sino que porque Él te quiere capacitar. Entonces, Dios tiene una característica que usted y yo no tenemos. Él ve el producto terminado. Él no lo ve a usted como está hoy. Él lo ve después de 10, 15 años, 20 años que usted va a ir llevando el proceso de madurez espiritual que lo va a convertir en un cristiano aprobado por Dios. Todos los días. Por lo tanto, no te sientas mal si no te sientes capacitado. O sea, nadie entra al ministerio capacitado. Dios nos capacita y nos ve con el producto finalizado. Él nos ve ya formados y hechos a la imagen de Cristo. Y en tercer lugar, fíjese bien, les he enseñado 3 cosas del llamado. Siempre
hay una manifestación, un milagro. 2, siempre hay una dificultad. Y 3, Dios siempre supera la dificultad, siempre se supera. En el caso de Moisés, ¿qué le dijo? Te voy a dar a tu hermano Aarón para que hable por ti. En el caso de Jeremías, que se sentía como un niño, ¿qué le dijo Dios? Yo voy a estar contigo, no te preocupes. Entonces, Dios supera las dificultades. ¿Por qué te pones nervioso? ¿Por qué te pones mal? No te preocupes. Dios quiere que te equivoques. Dios quiere que te equivoques y que vuelvas a hacer otra vez lo mismo. Que te equivoques, te confundas, lo vuelves a hacer otra vez y de repente aquel que se confundía, que se entrampaba, ya habla fluidamente. Porque no somos nosotros, es Dios trabajando en nosotros. Hermano, se lo digo, aquí hay un montón de gente muda. Jamás ha dicho nada del evangelio, pero les voy a decir la razón. No es porque no tengan el respaldo, no es porque de verdad Dios no quiera que ustedes lo hagan, sino que es porque ustedes no creen en lo que Dios quiere hacer en ustedes. Ustedes tienen que aprender a creer en lo que Dios quiere regalarles. Entonces, los 3 elementos de la vocación son esos: un milagro, una dificultad y una superación de la dificultad. ¿Por qué? Una vez que superamos la dificultad, que Dios nos ayuda, Dios nos dice, sígueme, diga conmigo, sígueme. Y ya no lo dejamos de seguir. Nos morimos y seguimos con Él. Hasta que nos morimos estamos con el Señor. No vamos a dejar de seguirlo. Ahora, quiero que después de esa aclaración, que es más teológica, quiero que vea Marcos, para que usted vea cómo lo presenta Marcos. Marcos no presenta lo que Lucas presenta. Marcos capítulo 1, versículo 16 en adelante. El llamado en Marcos lo presenta de una forma diferente. Los apóstoles, los discípulos, están pescando, están llevando a cabo una labor de pesca. Marcos 1, 16. La palabra de Dios dice así: andando junto al mar de Galilea, mire la palabra, vio a Simón. Diga conmigo, vio a Simón. Quiero que piensen eso, porque lo va a volver a repetir en Lucas. Vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Verso 18, y dejando luego sus redes le siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, en teología tradicional uno suele decir, es que esto es lo que sucedió. Jesús llegó un día sin conocerlos, sin saber nada de ellos, y le dijo, síganme. Pero Lucas lo quiere cambiar. Lucas lo presenta como un proceso. O sea, yo pienso algo, les voy a explicar algo. Aquí están 4 hermanos, en parejas de 2 hermanos. La primera pareja es Pedro y su hermano Andrés, y la segunda pareja es Juan y su hermano Jacobo o Santiago. Entonces, aquí Dios nos da 2 principios, rápido. Primero, Dios siempre nos llama cuando estamos y somos activos. Ellos estaban pescando, ya eran pescadores. Se necesitaba hombres que conocieran la paciencia, hombres que tuvieran la disciplina, fuertes, para hacer esta nueva vocación espiritual. Dios no llamó a cualquiera. Dios llamó a hombres simples, porque sí, quiero decir que eran hombres sin conocimiento de nada, personas sin estudios, personas sin formación. Y se los digo que esto está bien investigado. Muy probablemente eran personas sin conocimientos básicos, pero ¿qué es lo que pasa? Jesús los llamó, pero no llama gente haragana. Llama gente que quiere más, gente que busca más. Ese es un elemento. Segundo, Dios siempre tiene un plan para la familia. ¿Por qué? Porque entonces no hubiera llamado a 2 parejas de hermanos. Llamó a Pedro con su hermano Andrés y llamó a Jacobo y a su hermano Juan. Cuando Dios quiere salvarte a ti, quiere salvar a tus hermanos también, a tus padres, a tus hijos. O sea, Dios tiene un llamado para la familia. Usted piensa en usted, pero usted no sabe si su hijo va a ser pastor.
Usted no sabe si su hijo va a ser un líder espiritual, religioso. Yo no sé si del grupo de jóvenes que vamos a llevar en diciembre van a comenzar a ser los hombres de Dios del futuro. Yo no lo sé. Pero Dios tiene planes para la familia. Ahora, según Marcos, no se conoce, sino que de un solo les dijo, vengan, síganme. Yo pienso que Lucas acomodó ese relato, lo ordenó, porque Lucas lo presenta como un proceso. Diga conmigo, un proceso. Y lo enfoca específicamente en uno, en Pedro. ¿Por qué? Porque según el Evangelio de Lucas, ya Pedro había visto algunos milagros de Jesús. O sea, los discípulos conocían algo de Jesús, conocían algo de Él. Y yo quiero decirles esto. Mire, es que no se necesita para comenzar a servir que usted tenga estudios teológicos. No se necesita que usted vaya y se meta de un solo a laico. Comiéncele a servir a Dios así, con lo que tiene. Y Él no nos pide nada más que le sigamos. ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Te ha pedido que sacrifiques todo? No. Dios lo que te pide Jesucristo en esta mañana es solo una cosa: sígueme, sígueme. Ha llegado a tu vida, ha llegado a tu familia. ¿Cuántos años tienes de ser evangélico? Ha llegado a tu barca y no entiendes que el Señor Jesús quiere que comiences a servir. ¿Y tú qué has hecho todos estos años? Resistirte, poner excusas, decirle yo no tengo tiempo. Mira, si nadie te está metiendo al seminario, nadie te está metiendo al laico, nadie te está metiendo a capacitarte, vos metete, servirle, porque Dios quiere trabajar en tu vida. Pero cuando lo hagas, va a venir una nueva temporada. Diga conmigo, una nueva temporada. Ahora, vea el cambio. Ahora veamos el cambio. Vamos a Lucas 5 y vamos a ver esto. Quiero que noten los dos elementos. Perdone que esté enseñando hoy, porque estoy dando unas ciertas elementos de enseñanza. No estoy predicando, pero quiero que sepan estas cosas. Muy bien, note lo siguiente. En el capítulo 5, Dios va a llamar a Pedro y a otros más. Pero Lucas cambia el escenario. O sea, los evangelios sí son sinópticos, pero cambian. Es decir, cada uno presenta lo que saben de Jesús de forma diferente. Solo Lucas nos pone la pesca milagrosa. Solo Lucas nos presenta eso. Entonces, Lucas quiere decir que es un proceso. Y vuelvo a afirmar, es un proceso. ¿Por qué? Ya conocemos algo de Jesús. Ya venimos algo a la iglesia, ya pasamos años sentaditos. Vayamos a hacer obra. Hagamos dejemos que el Espíritu Santo nos capture, hermano. Dejemos que el Espíritu Santo nos llene y dejémonos ya de tonterías evangélicas que solamente nos remiten a ser personas que no tienen más que solo un compromiso de día miércoles, viernes o domingo. Hagamos algo más. Demos un paso más. Ya dejemos la comodidad de nuestra vida evangélica común y corriente y vamos a dar un paso, porque el Señor nos llama. El Señor nos llama. No vamos a estar con Él toda la vida, pues. No vamos a estar con Él toda la eternidad. Y usted que quiere estar en el mundo, estar en su vida terrenal y apartado de Cristo. Si el Señor te ha llamado, es para que estés con Él siempre. Y si creemos en eso y creemos en la vida eterna, tenemos que ponernos a servir ya. Ahora, vea cómo lo pone Lucas. En el capítulo 4 de Lucas, va a poner a Jesús predicando en la sinagoga de Nazaret. Pero mire qué lindo esto. Ahí en medio, dice que hizo un milagro en la casa de Pedro. Lucas 4:38. Mire, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Entonces, ¿qué le quiero mostrar con esto? Que Lucas dice, no. Jesús llevó un proceso con Pedro. No fue así, inmediato, que Pedro le contestó. No fue que Pedro inmediatamente renunció. No. Fue un proceso. ¿Qué vio Pedro en Jesús? Lo primero que vio Pedro en Jesús son los milagros. ¿Qué ha visto usted en estos últimos años en su vida? Los milagros de Dios.
¿Acaso no se siente cautivado por lo que Jesús hace? ¿Acaso no se siente cautivado por lo que Jesús está haciendo en su vida? Hermanos, no es una cosa inmediata, es un proceso. Pedro primero recibió la sanidad de su suegra, la sanidad de la suegra de él en su familia, y después Jesús lo buscó. Lo buscó. Jesús no te obliga a nada. Jesús no quiere obligarte. Jesús nos respeta. Jesús va paso a paso con nosotros. Tal vez usted dice, pastor, hasta hoy estoy sintiendo algo. Fíjese que estoy pasando por una crisis y he sentido de Dios involucrarme. Hágalo, hágalo. Tal vez nunca sentiste nada. Tal vez nunca experimentaste un llamado de Jesús, pero tal vez hoy o esta semana lo sentiste. Hazle caso a Jesús. Obedécele a Jesús. Él te quiere, Él te ama. Él quiere que seas un servidor. Ahora, vea esto. En Lucas 5, el relato se divide en 3 partes. Es bien bonito. Primero nos habla del escenario. El escenario. Eso está en los versículos 1 al verso número 3. ¿Cuál es el escenario? Jesús vio 2 barcas y escogió la de Pedro para ir a predicar a la barca de Pedro. Y comenzó a predicar. Pero habiendo predicado, porque habían multitudes, ahí viene después un llamado de Jesús. El verso 4 hasta el verso número 7 es la segunda parte del relato. ¿Qué está en el verso 4 al 7? El milagro de la multiplicación de los peces. ¿Ah? El milagro de la multiplicación de los peces. Y luego, en los versos 8 al verso 10, en primera parte, aparece, fíjese bien, la reacción de Pedro. Y eso es lo que voy a afinar en esta mañana. Veamos nuevamente, se los voy a repetir. 3 partes tiene el relato. Es un relato diseñado, construido, bien bonito. Los primeros versículos, 1 al 3, es el escenario donde se va a dar el llamado de Pedro. Segundo, los versículos 4 al verso número 7 aparece la multiplicación de los peces, el milagro. Y el 8 al 9 es la reacción. Diga conmigo, dificultad. Aquí hay 2 dificultades. Uno en la vida de Pedro, ¿ah? en la vida común de Pedro, y otro en el interior de Pedro. Y es lo que te voy a explicar ahorita. Veamos rápido un poquito el escenario. Primero el escenario, después el milagro, y veamos la reacción de Pedro. Como les repito, estoy enseñando, no es una predicación normal. Mira lo que dice el escenario, verso 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, mire, Jesús vio 2 barcas. En el verso 2, vio 2 barcas y escogió a una de ellas, que era la de Pedro. Jesús siguió a Pedro. O sea, la gente le seguía. Entonces vio la orilla del mar y le dijo, Pedro, aquí está la barca de Pedro y la de otro. Pero él escogió la de Pedro. Llegó ese día, no fue un accidente. Pero ¿qué es lo que quiero que note? No habían pescado nada, era un fracaso. Ellos estaban en fracaso. Entonces quiero mostrarte esto. Hay situaciones de vida que en esta mañana necesitamos. ¿Quién no quisiera en esta mañana que Jesús viniera y que a su vida y que le diera algo así de rápido, inmediato? Si te pregunto en esta mañana, ¿qué necesitas ya? Dejando de fuera el dinero, ¿va? Porque puede ser que yo necesito 10,000, 20,000. ¿Quién no necesita? O sea, la mayoría necesitamos una platita. Pero digamos así, los que están enfermos, ¿cómo no quisieran comprar un año de sanidad? O si fuera posible, hasta que
no enfermarnos hasta ya estar en el momento del hecho de muerte. ¿Quiénes no quisieran, los que han perdido un ser querido este año? Ayer hablé con alguien y llorando conmigo, la hermana me decía, no puedo, me dice, no puedo entender por qué Dios me quitó a mi hermano. Ella daría todo por tener un año más con su hermano. Diga conmigo, acelere los tiempos. Entonces, tenemos la condición de ver a Jesús como aquel que viene a resolverlo. Y dice, mira, yo ya te voy a hacer este milagro. Y claro, toda la noche has pescado y no has sacado nada. Tenés años queriendo triunfar en tu profesión y no lo lográs. Tenés años queriendo salir adelante de tu negocio y no podés. Tu familia no puede. Y como que tirás la red y no te sale. Y vos tirás la red y no te sale. Yo ya viví eso. Yo ya viví esas cosas. Puse, bien me acuerdo que puse una lavandería, fracasé. Puse una venta de lavadora, fracasé. Puse una venta de pan chuco, fracasé. Pero mire, a la cuarta puse un negocio de hot dogs y tuve victoria. ¿Ah? Ya les conté cómo se llamaban. Salchichas cristianas. Ajá. Y viví del negocio de las salchichas 5 años. Entonces, yo les puedo decir, hermanos, vengan, porque Cristo les va a ayudar a que todo lo que tiren al mar y recojan, ustedes van a tener aquello que nunca han tenido. La pesca milagrosa viene. Amén, hermanos. Aceleremos los tiempos. Tal vez has fracasado mucho en tu matrimonio, has fracasado con tus hijos, pero ahora viene Jesús que va a acelerar los tiempos, y lo que no hiciste en 10 años lo vas a hacer en un mes. ¿Quién recibe esa palabra? Amén. Vale. Diga, Jesús puede, pero no se equivoque. Por ahí me fui yo por mucho tiempo. Yo pensé que Jesús había venido a mi vida para que yo dejara de ser fracasado, para que me creciera el pelo. Pero poco a poco uno se va dando cuenta que Jesús no ha venido a la vida de nosotros solo para acelerar la pesca. Yo no sé cuántas veces has intentado estar casado, tal vez vas por el segundo round. Yo no sé qué te ha decepcionado. Quizás tiraste mucho tiempo las redes y nada te salió. Pero ahora viene el cambio. Y no viene con el frente, ni con nuevas ideas, ni ninguna de esas cosas. Vea el verso 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hasta ahí, solo eso. Espérenme ahí. Les hago una pregunta. Si nosotros somos pescadores y sabemos que pescamos de noche y no de día, a esta hora ya eran las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Hermano, Israel, lo primero que le dicen a uno es, póngase gorra. ¿Sabe por qué? Porque es tanto el calor y es tanto el sol que uno se desmaya. Mucha gente se deshidrata y se desmaya. Ningún pescador iba a tomar la red en la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, para ir a pescar. Ninguno. ¿Qué le dijo Jesús? Boga mar adentro, metete, Pedro, metete. Y eso es lo que Jesús nos dice hoy. Queremos salir del fracaso, metámonos. Pero ¿qué sucede? Los argumentos son muchos, porque Jesús es carpintero y yo soy pescador. Y usted se la sabe de todas. Usted es un buen abogado, usted es buen médico, usted es tiene un buen oficio, usted se la sabe de todas. Pero usted no quiere creer que sirviéndole a Cristo, usted va a pescar más. Porque usted tiene su argumento y usted quiere ser el capitán de su barco. Y se le olvida que el capitán del barco es Cristo. El día que dejes que Cristo gobierne tu vida, ese día vas a pescar por multiplicación. Y lo que no hiciste en 10 años, lo vas a hacer en un mes, en 2 meses. No quieren dejar su pesca de fracaso para pasar a la pesca de Dios. No quieren entender que Cristo solo nos dice, dame
Dame liderazgo, déjame a mí llevarte en la vida y te voy a demostrar quién soy. ¿Y qué hace Pedro? Muy necio era, pero en este relato del 4 al 7 se da el milagro. Y aquí ese es un cambio. ¿Por qué? Porque uno piensa que el milagro es la multiplicación. Así pensé yo muchos años. Porque siempre he querido prosperar, siempre he querido salir adelante. Pedro le hace caso y se va al fondo. Vamos pues, vos estás diciendo, yo no te creo, pero en tu palabra echaré la red. Es decir, si vos lo decís, te creo. Y mire lo que pasa en el 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lo que no hizo en una noche, lo hizo en 2 minutos con Jesús. Entonces uno se deja impresionar por el milagro, y el milagro es precioso. Y yo les puedo decir en esta mañana y terminar el sermón ya: créanle a Jesús, denle su vida a Jesús, comiencen a servir a Jesús, y ya van a ver que todas las pescas fracasadas de su vida, Jesús las va a hacer pescas victoriosas. Pero no es solo eso lo que les tengo que decir. Amén. Solo eso. Porque ¿qué es lo que vemos aquí? Diga conmigo la dificultad. La de Moisés era hablar. La de Jeremías era que era un niño. La de María era que no conocía varón. ¿Cuál era la dificultad de Pedro? No hemos pescado, esa era una, no hemos pescado nada. Pero la otra era interior, diga conmigo interior. Y mire cómo el 8 es profundo. Porque el verso número 1 dice que Jesús lo vio la barca de Pedro. Pero aquí Pedro ve a Jesús. Y cuando ve a Jesús, ve hacia adentro de sí mismo. Y mira que él es pecador. Y mira que no tiene nada bueno. Es que, hermano, la pesca milagrosa es buena. Pero lo más grande del relato no es la pesca milagrosa, es que usted se ve hacia adentro. Porque, hermano mío, ¿qué vio Pedro dentro de sí? Soy un pecador, soy un pobre de Israel, los anahuín de Israel. No tengo conocimiento, no soy una persona capacitada, soy una persona pobre, soy un pecador que no tengo nada de limpieza en mi vida. He hecho cosas terribles, he hecho cosas difíciles, pero el Señor Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, me ha visitado en este día y lo tengo enfrente. Cuando te venga a visitar Jesucristo, no te alegres por el milagro, alégrate porque tú eres pecador y Él es santo y te quiere bendecir. Él te ha escogido para cosas grandes. Ese es el milagro. El milagro no es lo que te pueda dar en los bolsillos. El milagro es que no siendo nada nosotros más que criaturas de Dios, Él nos ha escogido a nosotros. No éramos dignos, no teníamos la dignidad, pero Cristo llegó a nuestra barca y Él nos ha escogido para ser sus discípulos. No le huyan a Dios, no le huyan a Jesús. El milagro no es solo la multiplicación, el milagro es que Jesús escogió a Pedro. Si no éramos nada, ¿qué teníamos de bueno nosotros? Y cuando Él te ve, tú lo miras. Pero cuando Pedro lo ve,
El texto dice, viendo, dice. Él se vio hacia adentro y dijo, si yo no soy. Solo en esta mañana yo le podría decir 5 nombres de pastores para esta iglesia, mejores, superiores, 20 veces más. Pero Jesús dijo, a ti te quiero. Pudo haber sido cualquiera, pero Dios a usted lo tiene vivo aquí. Dios a usted lo tiene bendecido aquí. Dios aquí lo tiene. Es que, hermano, veámonos hacia adentro. Veámonos hacia adentro. La mirada de Cristo, y yo viendo a Cristo, me hace ver hacia adentro de mí y me hace postrarme, porque yo soy indigno. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Sintió tanta indignidad. Moisés lo sentía que no podía hablar. Isaías dijo lo mismo, soy hombre de labios impuros, dijo Isaías. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó un ángel y le purificó sus labios. Mire el 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Eso fue lo que sintió Pedro. Se vio hacia adentro, se vio a sí mismo. Se sintió indigno. ¿No se ha sentido usted así algunas veces? Yo sí me he sentido así. Pero eso va más allá. ¿Por qué? Porque cuando él dice y confiesa que es pecador, porque vuelvo a repetir, la lengua de Moisés era la que no, y los labios de Isaías no. Jeremías se sentía pequeño. Pedro se siente más pequeño todavía. Porque es pecador, porque no tiene nada. Está menos cero, está templado, pues, templiqui, ¿va? ¿Qué le vas a dar vos a Dios? ¿Qué vos vas a dar a Jesús? ¿Qué le vas a dar si no tenés nada que darle? ¡Qué bueno tenemos si no tenemos nada! Entonces entró un temor en él, que es el impacto de Jesús en nuestra vida. 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos. O sea que no estaba solo Pedro, habían un grupo con él, pequeño, pero estaban con él. Pero note lo siguiente, y con esto cerramos. 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús le dijo a Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero lo impactante no es eso, es el 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, hasta que yo no aprendí esto, mi vida no cambió. Porque yo siempre me había movido por los milagros. Siempre me moví por lo que Dios me daba. Siempre estuve, Señor, hace un milagro en mi vida. Señor, dame la multiplicación, porque yo quería este ministerio de peces y sacar de redes y que me fuera bien. Y eso es bueno, porque lo vas a lograr, lo vamos a lograr, amén. Pero con un requisito. Sacaron el montón de peces, pero ¿qué hicieron con los peces? Ni los vendieron. Los dejaron ahí. Dios les dio una gran pesca, pero ni tan siquiera se la comieron. Porque el milagro no es la multiplicación. El milagro es que cuando entendemos que nuestra bendición no es el milagro, sino que es Jesucristo, ya no lo podemos abandonar. No siga los milagros, no siga las bendiciones de Dios, siga a Jesús, porque en Jesús están más milagros que Él quiere hacer en su vida. Si ellos se hubieran quedado con la pesca, ya nunca hubieran visto un milagro. Y muchos aquí se han quedado con la pesca, se han quedado en su negocito, en su puesto al mercado, en sus trabajos. Si es que Dios no ha venido a darte la multiplicación, Jesús ha venido a hacerte pescador de hombres.
Él quiere que tú le sirvas y le sigas a Él. Dejaron la pesca. No les importó dejar todo, porque entendieron que si andaban con Jesús no les faltaría nada. Diga conmigo: nada me faltará. Porque la bendición no es el milagro, la bendición es Jesús. Pero créalo. Y les digo esto: porque he aprendido algo. Ya no me muevo por la multiplicación. Yo no quiero un solo milagro. Yo quiero vivir con el que hace los milagros. Yo no quiero un milagrito. No se queda en la pesca milagrosa. Ahí te quedaste el día que viniste a Cristo, el día que aceptaste a Jesús. Ahí te quedaste, ya no hiciste nada. Y ya pasaron 5 años, 7 años que estás aquí y no has seguido al Maestro. ¿Qué hizo Pedro? La voluntad de Dios. Síganme. ¿Y qué hicieron? Dejaron todo. Porque cuando te das cuenta que Jesús es todo y Él es lo más grande, no te afana nada, porque sabes que vivías en la voluntad de Dios y no en la voluntad de los hombres. Hermanos, ¿están dispuestos realmente a seguir a Cristo y dejar de andar buscando milagritos para encontrar al Dios eterno, al Dios de la salvación y al Dios que bendice siempre? ¿Están dispuestos ya a dejar su comodidad y comenzar a seguir a este Cristo que nos dice: ven y sígueme? Muchos años seguí mis propios deseos. Muchos años seguí mis propios milagros. Pero hoy estoy convencido que mi corazón no está en lo que me puede dar Dios, sino que en lo que Dios ya me dio, que es su Hijo Jesucristo. Ahí está mi corazón. Y mientras yo esté con Cristo, yo estoy en paz con Dios. Sigan a Jesús. Jesús les dice en esta mañana: boga mar adentro, pero no te quedes en la primera pesca, porque Él tiene más que darte. Y si te es necesario dejar el montón de peces, déjalo, porque Jesús tiene más para ti. No solo sanidad, no solo bendición, sino que tiene cosas que no te imaginas que Él va a hacer por ti y por tu vida. Y cuando Dios lo hace todo perfecto, de tal manera que te des cuenta que no fue el hombre el que te bendijo, sino que fue el Dios poderoso que bendice a sus hijos y sus hijas fieles. En esta mañana, sirvámosle al Señor y dejemos de buscar nuestra propia comodidad, porque Él nos ha dicho: sígueme. Y si te ha llamado, obedécele, porque Él va a bendecir tu vida abundantemente.